y el café. 326.800. Sí. Es joda, Sí, ¿eh? cafecito. Es una falta de respeto para el trabajador. Está en línea Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Cachorro, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Hola Pablo, buenas tardes, muchas gracias por llamar. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasó en el... ¿Es una burla esto o qué? Y es una maniobra burda más para aplastar los salarios en esta alianza que la UIA, la Sociedad Rural, la EA, la Asociación de Empresarios Argentinos tienen con el gobierno de Milei. Esa descripción que ustedes hacen es lo que propuso el grupo empresarial. Como obviamente no tuvo nada que ver con las propuestas que hicimos las centrales sindicales, no hubo acuerdo y el gobierno se queda con la potestad de decidir por decreto. Y una vez más va a decidir, como lo viene haciendo en anteriores reuniones del Consejo del Salario Mínimo, va a resolver lo que propone los empresarios o aún menos, como sucedió en alguna ocasión. Y lo peor es que esto lo hacen con un intento de que estos aumentos del 1% mensual, que sumarían en total 27.000 pesos de aumento, de 4.22 a 4.50, de 3.22 a 350, serían 6 meses, o sea, de acá a abril. Por lo tanto, la idea del gobierno es de seguir devaluando el Consejo del Salario Mínimo y bueno, y los empresarios son parte de este negocio porque les permite más precarización, menos salarios, porque dicen que No, pero la respuesta que te convenios. dan es: no hay ninguna persona en la Argentina que gane eso, entonces no tiene ninguna importancia el salario mínimo. Contá vos Pero eso. es mentira. Ah, bueno, claro. Sí, Esa es una falacia, es una manera de querer desconocer que hoy el salario mínimo con los niveles que tiene, lo que significa es un ancla. No es que no tiene impacto, es un ancla porque habilita a que los patrones, cuando se discuten paritarias, te digan: no, si en el salario mínimo dan un 1% mensual, también acá te vamos a dar el 1% mensual. Para los trabajadores que no tienen convenio colectivo ni siquiera está esa posibilidad. Trasladan mecánicamente este aumento del salario mínimo vital y móvil. Y peor, para los programas sociales que en algún momento tuvieron enganchados a un valor del 50% del salario mínimo vital y móvil, ahora el gobierno por decreto volteó esa ley y lo desenganchó y está congelado desde noviembre del año 2023 en 76.000 pesos. Y entonces, como no se modifica el valor del salario mínimo vital y móvil, no se modifica tampoco, se mantiene congelado ese programa social. O sea, todo es parte de una estrategia de hambrear al pueblo y de reducir el salario a la mínima expresión. Por eso lo rechazamos, por eso que planteamos una alternativa diferente, que seguramente el gobierno no va a tener en cuenta, que el aumento sea de 736.000 pesos para el mes de noviembre y posteriormente se aumente en los próximos 3 meses para revisarlo dentro de 3 meses con porcentajes superiores al de la inflación hasta llegar a un nivel que lo ponga por encima de la canasta de la pobreza, porque lo que hay que decir es que el actual 322.000 pesos es la mitad del valor de la canasta de la indigencia, o sea, es la mitad de lo que necesita una persona para comer en un mes. Los empresarios son tan hipócritas, tan viles, y el gobierno lo mismo, que ofrecen de aumento lo que ellos se gastan una noche en una cena en cualquier restaurante de Buenos Aires.
A ver, me dicen acá que hay un archivo de Adorni, Manuel Adorni, antes de ser funcionario, chicos. De hace un tiempito sobre el tema de salario mínimo. A ver qué opina el gobierno sobre salario mínimo. A ver. Tener un salario mínimo es un error, ¿no? Conceptual. Que esto ya lo he explicado en conferencia en bastantes oportunidades, porque de hecho si hay personas que están dispuestas a trabajar por menos de ese salario, el esquema no te permite contratarlo, ¿no? Porque efectivamente no le podrías pagar menos de este salario mínimo vital y móvil. Claro, Adorni critica el salario mínimo porque prohibiría que alguien gane menos de 322.000 pesos, cachorro, ¿qué tal? Es un hijo de perra, pero demuestra claramente cuál es la filosofía del gobierno. Quieren hacer desaparecer el Consejo del Salario Mínimo, quiere que desaparezca esta institución y bueno, y además pecan de absoluta ignorancia, porque son millones los trabajadores que hoy no tienen derecho al salario mínimo vital y móvil. Los trabajadores rurales, las trabajadoras amas de casa, los trabajadores de las provincias y de los municipios, los estatales, no tienen el derecho al salario mínimo vital y móvil, y en muchos casos cobran menos que el salario mínimo vital y móvil. Adorni es un ignorante, además de un hijo de perra. Contame cómo ves el clima social, el clima laboral que hay hoy en la Argentina. Mirá, primero te tengo que decir de que nosotros fuimos a la reunión, pero también estuvimos movilizados en las puertas de la Secretaría de Trabajo, desde la CTA Autónoma y varios movimientos sociales. Fuimos allí a reclamar y porque, bueno, el salario mínimo nos interesa a todos, los trabajadores formales y los trabajadores informales. El gobierno quiere hacer trascender de que existe una planicie de demandas sociales. Y hoy lo que hay es una desesperación. Hoy todos los días cierran decenas de fábricas en la Argentina, decenas de negocios. El último es la fábrica Whirlpool. La Whirlpool. Sí, la Whirlpool, que son más de 200 trabajadores que han cerrado. Toda la línea blanca, todo lo que es la industria liviana destinada al mercado interno está cerrando, porque lo que se desploma es el mercado interno. Entonces, yo lo que veo es que hay un estado de malestar creciente. Lo manifestaron claramente las 70.000 mujeres y diversidades que se movilizaron a Corrientes en el Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades, donde dijeron hagamos de la rabia la capacidad de rebelarnos, en diversas consignas. Ahí se demuestra de que aunque el gobierno quiere seguir atacando a las mujeres, las mujeres son un factor claro de oposición a este gobierno que quiere arrasar con sus derechos. Y yo creo que así como hubo una movilización la semana pasada, hubo otra hoy, va a haber en el mes de diciembre se va a poner picante, fuertes expresiones de protesta. ¿Crees que se va a poner picante diciembre? Sí, se va a ir poniendo así los diversos meses, porque el gobierno cree que tiene un cheque en blanco con las elecciones, se olvida que perdió 5 millones de votos en su alianza del PRO y de la Libertad Avanza de hace 2 años atrás, tienen 5 millones de votos menos. Lo que pasa que, como hay sectores que ya no van a votar porque no creen en eso o porque no confían, pudo obtener un triunfo, pero es un triunfo que, bueno, como le pasó a Macri en el 2017, que hay que tener mucho cuidado, que tenía ya nada la cosa, yo creo que le puede llegar a pasar lo mismo a Milei. Sí, señor. Gracias, Hugo, muy amable. Un abrazo. Gracias a vos, Pablo, un saludo a toda la audiencia. Un saludo. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Rápido, ¿qué dijo Santilli? ¿Qué dijo Puyaro? Puyaro